A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si todo lo que conocemos como física, desde las partículas hasta las galaxias, fuera solo la superficie? ¿Qué tal si debajo de todo, corriendo en silencio, hay una especie de capa de software que es la que dicta las reglas del juego? Bueno, justo en esa idea nos vamos a meter. Un modelo que, ojo, no compite con la física, sino que se pregunta qué es lo que hace posible que exista. Y esta es la pregunta del millón, la que lo empieza todo. No es qué son las leyes de la física, que eso ya lo sabemos bastante bien, sino por qué son estas leyes y no otras. O sea, ¿qué o quién les da permiso para existir? El modelo estándar, con toda su precisión, no responde a eso. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque se propone una perspectiva totalmente distinta. Este modelo que vamos a explorar hoy sugiere que la física es un resultado, es una consecuencia, que antes de la materia, antes de la energía, lo que existe es la información, un código fundamental que le dice al universo cómo tiene que comportarse. Entonces, el punto clave es este. No se trata de reemplazar la física, para nada. Es más bien como buscar su panel de administración, su sistema operativo. Pensemos que el modelo estándar es el hardware, son las partículas, los campos, y bueno, el modelo Eve-Hume sería el software que define qué programas se pueden ejecutar en ese hardware. Para entender este sistema operativo, necesitamos conocer a sus dos protagonistas. Y no son partículas ni fuerzas como las que conocemos. Son conceptos que describen la tensión fundamental de la realidad misma. Es como una lucha entre el patrón y la coherencia. Primero está Eve. A ver, para entender a Eve no hay que pensar en una cosa, sino en una idea. Es un patrón. No tiene energía. Lo que transporta es comportamiento. Es como una instrucción. Una pequeña semilla de información que intenta traer una nueva forma de ser al universo. Es, digamos, el agente del cambio. Y del otro lado está Hume. Hume es la resistencia del sistema. Es ese tejido lógico del universo, esa coherencia que mantiene todo estable, predecible. Si Abe llega con una idea muy extraña, Hume es la estructura que dice, un momento, ¿esto encaja con las reglas que ya tenemos? Hume es el agente de la estabilidad. Y esto lo vemos en nuestra propia realidad. Vivimos en un entorno de Hume alto. Por eso, las reglas son rígidas, el mundo es denso, predecible, pero ¿qué pasa en entornos de Hume bajo? Como en la ficción o en los sueños. Ahí, ese tejido lógico es mucho más flexible, más permisivo, permite que aparezcan reglas nuevas, reglas que aquí serían imposibles. Pero, y esto es clave, no hay que pensar en Hume como un muro de ladrillos que no deja pasar nada. Es mucho más sutil. La mejor forma de verlo es como una membrana. Sí, como un filtro. Deja pasar los patrones, las Eves, que son más o menos compatibles con la realidad que ya existe, pero le pone muchísima resistencia a los que son demasiado extraños. Hay otra forma muy buena de visualizarlo, con la analogía de la caja de arena. Nuestra realidad, con su Hume altísimo, es como arena seca y compacta. Es muy difícil que las formas raras se mantengan. En cambio, un universo de Hume bajo sería como arena húmeda y suelta. Es súper maleable. Se puede crear casi cualquier cosa. Muy bien, ahora que ya tenemos los conceptos, vamos a ver cómo se formaliza esto. Pero calma, no es una clase de matemáticas, es más bien como si pudiéramos echarle un vistazo al código fuente del universo, casi como si estuviéramos leyendo un texto prohibido. La primera regla es la congruencia. Esto es, básicamente, un control de compatibilidad. La fórmula, lo que se pregunta es, ¿qué tan bien encaja este nuevo patrón, esta Eve, con la realidad Hume que ya existe en este lugar? Es el primer filtro del sistema, para ver si una idea tiene siquiera una chance de existir. Y si algo tiene baja congruencia, o sea, si no encaja, se enfrenta a lo que el modelo llama impedancia ontológica. En palabras sencillas, cuanto más extraña la idea, más fuerte la va a rechazar la realidad. Es como un sistema inmune del universo, que ataca cualquier cosa que no reconozca como propia. Pero Eve no es pasiva, ¿eh? Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Un patrón de Eve que tenga suficiente peso de información no solo intenta encajar, sino que puede forzar su entrada. Y al hacerlo, deforma el campo de Hume a su alrededor. Es como poner una bola de boliche sobre una sábana tensa. No solo se apoya, sino que cambia la forma de todo a su alrededor, haciendo que ese entorno sea más receptivo a su propia existencia. Y todo esto llega hasta aquí. Esta es la ecuación que describe toda la dinámica, la evolución de la coherencia en el tiempo. Y es literalmente una batalla constante. Por un lado, Hume tratando de restaurar el orden, y por el otro, Eve metiendo información nueva y disruptiva. La realidad que vivimos es el resultado de ese tira y afloja que nunca para.
Entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Qué nos permite explicar que no podamos ya? Bueno, este modelo nos da un lenguaje para empezar a hablar de esos fenómenos que están en los bordes de la física o a veces incluso más allá. Este marco conceptual podría ofrecer explicaciones a fenómenos que la física de hoy o considera imposibles o simplemente ignora, cosas como milagros, que podrían ser como parches en el código de la realidad, o el rol de la conciencia, que quizás podría alterar el jumeo local. Incluso llega a reinterpretar las fluctuaciones cuánticas, no como algo al azar, sino como los ecos de patrones de F que no tuvieron la fuerza para manifestarse del todo. Para que nos hagamos una idea, el modelo le pone a nuestra realidad un valor de Hum de 100 o más. Es estable, es robusta. Pero si ese número empezara a bajar, si la coherencia se debilita, ahí es cuando las cosas que hoy llamamos ficción, magia o anomalías empezarían a tener una oportunidad real de manifestarse. Y con esto llegamos a la implicación más profunda y vertiginosa de todo este modelo. Damos por hecho la causalidad, ¿no? Causa y efecto. Pero ¿y si no fuera una ley de hierro? ¿Y si la causalidad fuera solo un producto de vivir en un entorno con un Hume altísimo? En un sistema donde la coherencia se rompe, la relación causa-efecto podría simplemente colapsar. Lo que nos deja con una última pregunta. Si este modelo tiene algo de razón, si la realidad es, en el fondo, información, una especie de software, entonces ¿somos solo usuarios o podríamos ser también programadores? Si hay errores en el código, ¿se podrían arreglar? Ahí se los dejo.